Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas nuevamente a un programa más de Alas para Vivir. Este día les vamos a hablar sobre miedo a los cambios. Y hoy me acompañan mis compañeras Lolis y Pili. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Y pues como siempre digo yo, siempre agradecida y bendecida por estar aquí con ustedes y con mis compañeras, aportando un poquito o mucho de lo que nosotros sabemos, de lo que aprendemos y podemos ayudarlos a ustedes. En esta ocasión me gustaría iniciar con un pequeño historia sobre qué es el miedo. Fíjense que cuentan que un peregrino iba caminando por el bosque y de repente se encontró con la peste y le pregunta a la peste, ¿a dónde vas? Y le dice la peste, voy a Bagdad a matar a 5,000 personas. Y se va la peste, ¿verdad? Pero resulta que el peregrino pues se queda molesto, pero también se va. Al poco tiempo se vuelve a encontrar el peregrino a la peste y resulta que le pregunta, oye, me echaste mentiras, tú habías dicho que ibas a matar a 5,000 y mataste a 50,000. Y le responde la peste, no, yo llegué a matar los 5,000, el resto murió de miedo. Qué tremendo. O sea, y dices tú, wow, o sea, te impacta porque a fin de cuentas yo creo que es un miedo a lo desconocido. Es, por ejemplo, yo lo comentaba hace rato con un compañero en la oficina, le digo, es que es como ahorita que el ébola. Digo, yo no discuto que sea algo verídico, definitivamente, pero ¿estás de acuerdo o están de acuerdo que ya por lo general ébola y ya todo el mundo se quiere vacunar, ya todo el mundo se quiere traer su cubrebocas, y demás, sin realmente conocer qué es en sí el ébola, de dónde viene y si efectivamente existe? Entonces, a mí me gustó esta pequeña historia para empezar a hablar con ustedes por eso. Porque los miedos son naturales. El miedo es una emoción que siempre vamos a llevar. Ya no estoy hablando. Pero aquí el detalle está que, por ejemplo, hasta dónde nosotros podemos limitar esos miedos. A que los miedos no nos limiten, a que no nos controlen. Porque tendemos a hacer eso, a que los miedos nos controlen. Entonces, el día de hoy vamos a manejar un poquito ese tema. Y no nada más miedo al decir a los monstruos que desde chiquitos nos enseñan que si no te duermes, duérmete porque viene el coco. Claro. ¿Sí? O desde chiquito, si no sales bien en las calificaciones, te hago esto. Y pues obviamente los niños empiezan a asustarse. Y desde ahí empezamos a cargar con ese costalito de miedos. Así es. No sé si quieran empezar ustedes a comentar algo sobre los miedos, chicas. Bueno, yo lo que quiero platicarles el día de hoy es que los miedos es algo que es inerte a todo ser humano. De hecho, el miedo en sí mismo pues es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, sobrevivir. Sí. El detalle aquí o lo interesante no es que tengamos miedo, o sea, eso no tiene nada de malo. Es más, es hasta fascinante saber que tenemos miedo porque como mecanismo de defensa nos sirve a todos. El problema es qué ocurre cuando cuando permitimos nosotros que el miedo se quede en nosotros y que eso nos impida seguir caminando o seguir avanzando en nuestro diario vivir. Eso definitivamente yo creo que es lo que nos da un cambio para que podamos decir, bueno, porque estamos platicando hoy nuevamente sobre miedos, ¿verdad? Y como bien decía Gaby hace un momento, los miedos, por ejemplo, o el miedo al cambio, que es lo que estamos platicando el día de hoy, es, por ejemplo, tenemos miedo de cambiar de empleo, por ejemplo, tenemos miedo de cambiar de una facultad a otra, por ejemplo, ¿verdad? Pero podemos tener miedos a un sinfín de situaciones, por ejemplo, al fracaso, sí, pues, pero también podemos tener miedo al éxito. Es correcto. O sea, entonces imagínense cómo nos puede estar ocurriendo en nuestra vida el que tengamos este tipo de miedos y sobre todo a qué podemos tener miedos, ¿verdad? Así es, o sea, como tú mencionabas, puede ser miedo al fracaso, al éxito, puede ser miedo al rechazo. Mucha gente no se relaciona o resulta que es tímida, entre comillas, porque, pues, y si le dicen que no, o no lo aceptan, o peor, en una relación de pareja.
¿sí? De que dices tú, no, mejor no me meto en ese problema, o no me comprometo, o un cambio de residencia, o como tú decías ahorita, cambio de profesión o de facultad, es un cambio de vida, pero pues si nos damos cuenta, estamos siempre cambiando, o sea, esa es la constante, no vamos a hacer lo mismo hoy que lo que fuimos hace un año, mucho menos lo que fuimos hace 2, 3 años, 5, ¿sí? Y vamos a decir, es que hay gente que es muy cuadrada, dice, es que así soy yo y yo no voy a cambiar. Y no es cierto, no es válido, porque somos muy cambiantes, eso es la única constante que hay en la vida, y yo creo que la única certeza que tenemos es el fin de nuestra vida, no sabemos ni cómo ni cuándo, pero esa es la que tenemos. Vamos a seguir ahorita con el tema de miedo a los cambios, regresando de un corte. Quédense con nosotros, por favor. Bueno, pues ya regresamos nuevamente al programa de Alas para Vivir y estábamos hablando sobre miedos a los cambios. Fíjense que yo lo que sí me he fijado, chicas, es que, por ejemplo, los miedos los provocamos nosotros mismos, nos autoboicoteamos. ¿Por qué? Por el simple hecho de decirnos, es que no puedo, es que no es mi tiempo, es que a lo mejor fracaso. A mí me gustaría leerles unas cuantas pequeñas frases y a ver si coincidimos con esto, ¿sí? Claro. Por ejemplo, dice, esto no es para mí, típico. Me resulta difícil, me cuesta decidirme. Esto es mucho para mí, no voy a poder, me van a decir que no. No me van a dar las fuerzas necesarias, no me atrevo, no entiendo. Lo dejo para después, típico, ¿verdad? No voy a lograrlo, estoy cansado, me van a regañar, las circunstancias no me lo permiten, no tengo tiempo, mejor lo pienso aún más y no puedo comprometerme. ¿Cuántas veces nosotros mismos las decimos? Claro. Y ahí mismo nos bloqueamos. ¿Y sabes por qué se da mucho eso? Es por la percepción que tenemos cada quien, sí, del mundo. O sea, son nuestras creencias mismas las que nos están deteniendo, bloqueando, y en las creencias están todo lo que nos han educado, como tú lo decías desde chiquitos, o lo que nos ha ido pasando en nuestra vida, bueno y no tan bueno, que precisamente lo no tan bueno es donde vienen nuestros miedos, nuestros bloqueos, nuestros autosabotajes. Y pues ahí se van como que en cadenita, en cascadita, y algo pues es bien importante pues enfrentarlos, ¿sí? Y en muchas ocasiones dicen, pero es que ¿cómo voy a enfrentar un miedo? Pues a algo así como que desconocido, raro, diferente, pues es que decirlo paulatinamente, es paso a paso, no es así como que de un tajo, ¿sí? Es decirlo, así como nos hicimos del miedo, poco a poco, porque si hacemos memoria, así pasó, ¿sí? Primero te impactó una situación, pero después seguiste repitiendo en tu mente y en tu alrededor esa situación hasta que ya la hiciste tuya. Entonces, la diseñaste a medida. Entonces, aquí la cuestión es esa, es irla identificando primero, ver qué es a qué le tengo miedo, por qué le tengo miedo y cosas así. Y ahorita vamos a estar platicando de tips que nos van a ir ayudando para poder irlos identificando, encuadrando y pues corrigiendo. Aquí yo creo que con respecto a lo que Gaby mencionaba hace un momentito, es que todas esas frases, aquí lo interesante es que las frases están enmascarando el que yo reconozca que tengo miedo. Así Entonces es más fácil decir, por ejemplo, simplemente no tengo tiempo, porque me resulta más sencillo decir eso que decir tengo miedo de hacerlo, tengo miedo de ir y enfrentar el cambio que ustedes quieran. O sea, no importa lo que podamos estar viviendo, pero aquí lo interesante es eso, que esas frases, por eso las
las mencionó ahorita Gaby, y yo creo que se las vamos a volver a repetir, claro. pero ahora más despacio, porque para que nos sirve, yo lo veo así, y si están de acuerdo, chicas, las claro. volvemos a repetir, claro, pero más despacio, para que analicemos cada uno de los que nos están escuchando, que hagan el favor, para bien suyo, de analizar cuáles de esas frases las usamos incluso de forma inconsciente. O sea, que no las analizo despacio, sino que de forma inconsciente las utilizo, y es de muchas maneras una excusa o un escudo. No las piensas, las te sale por inercia. Exactamente. Okay, pues si quieren anotarlos y ustedes ya van diciendo, ay, sabes que esta sí, esta sí. Yo creo que si se ponen palomitas más de 5, hay que trabajar en eso. ¿Ok? Vamos a repetir. Ok, dice, esto no es para mí. ¿Ok? Me resulta difícil. Me cuesta decidirme. Esto es mucho para mí. No voy a poder. Me van a decir que no. No me van a dar las fuerzas. No me atrevo. No entiendo. Lo dejo para después. No voy a lograrlo. Estoy cansado. Las circunstancias no me lo permiten. No tengo tiempo. Mejor lo pienso un poco más y no puedo comprometerme. Fíjate qué curioso, ¿eh? En todas es el no. Y es bien importante decir que el inconsciente, el no, lo toma como una orden. Así Claro. es. Entonces vamos a empezar a tratar de manejar el no y a manejar el sí. Sí lo intento, sí puedo, sí quiero y sobre todo lo merezco. Porque muchas veces a los cambios, llámese de trabajo, de ciudad, de escuela, nos da miedo porque es a lo desconocido. Claro. O sea, ¿qué Claro. va a pasar? ¿Cómo me van a recibir? ¿Cómo me irá? Y sobre todo, ¿sabes qué? Luego si empieza el bombardeo de tus amigos, de tus papás, de tus hermanos. Es que no. Es que fíjate que fulanito le fue mal porque se fue para acá. Y te vas limitando y te vas creyendo. Es lo peor del caso. Claro. Entonces sí es bien importante empezar a quitar ese no. Así quiero y sí puedo. Fíjense, algo incluso tan sencillo como un cambio de imagen. Sí. Un cambio de imagen física. Sí. Yo conozco personas, no sé si ustedes, alguna de ustedes dos, les ha tocado conocer personas que traen el mismo corte de pelo de años. ¿Les ha tocado conocer Sí, a alguien? definitivo. O sea, yo les estoy mencionando porque, por ejemplo, me ha tocado platicarlo, ¿verdad? Oye, ¿has pensado en cambiarte el tono del pelo, cambiarte el corte de pelo? No, es que a mí así me gusta. O sea, ahí inmediatamente viene el mecanismo de defensa. Para no aceptar que tengo miedo al cambio. Fíjense Desde lo que algo está tan atrás. sencillo. Era de algo tan sencillo. O por ejemplo, conozco personas que nada más utilizan un solo tono de ropa. También. Sí. Conozco gente que, por ejemplo, utiliza nada más el color gris, el color negro y blanco, por ejemplo. Cuando les he preguntado, porque llama mucho la atención que nada más esos colores utilicen, y les he preguntado y me dicen, no, es que los demás colores, un tip que yo considero bueno para ayudar a las personas a que se analicen si es miedo o no, es porque inmediatamente empiezan a querer justificarse. O sea, bueno, no, lo que pasa es que no, a mí siempre he usado estos, pero no te dicen nada consistente. Así es. O sea, Concreto. no hay algo concreto, están dándole vuelta porque realmente se están justificando. Ajá. O la clásica también, de que malo, ¿qué? Malo, conocido que bueno por conocer. Sí, es lo o sea, mismo. es lo mismo. Es lo mismo, Una vez ahí ya no me la acababa en un restaurante, porque fui con una amiga que no le gustaba cambiar, fuimos a otro, la convencí de ir a uno distinto, no fue el servicio que esperábamos y me dice, ya ves, bueno, malo por conocido que bueno por conocer. Y digo, pues sí, pero que te hubieras quedado con él, ¿y si hubiera? ¿Sí? Sí, O sea, ahí. el hubiera no existe, tomas decisiones, entonces ya en base a esas decisiones pues te vas quedando acá con tus miedos o te arriesgas a romperlos. Y es que como dicen, el que no arriesga no gana. Estoy de acuerdo. Entonces si nosotros mismos nos limitamos, porque sí lo hacemos, consciente o inconscientemente, siempre estamos con el temor a decir, a hacer las cosas por el que van a decir.
es que qué van a pensar, es que si no le va a gustar, ey, espérame, es a mí, no es a las demás personas, ¿sí? Porque desafortunadamente en muchas culturas es eso, lo que digan tus papás o tu hermano mayor o los tíos, así es. Entonces cuando tú quieres hacer un tipo de cambio, llámese físico, emocional, espiritual, empiezan las críticas. Pero la verdad es que yo siento más que nada que el miedo a ese tipo de situaciones, y lo hemos platicado en Alas, que cuando empieza la gente de afuera a verte esos cambios, a muchos no les gusta y a otros no les conviene. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que arriesgarse de vez en cuando. Claro, siempre y cuando no dañemos o afectemos o ofendamos a otras personas. Claro, aquí cuando nosotros comentamos este tipo de temas, siempre lo vamos a hacer, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, que tenemos que tener respeto primero por nosotros mismos, primero, de entrada. Y si tú tienes respeto por ti mismo, vas a tener respeto por las demás personas. O sea, eso como que es por añadidura. Claro. Eso viene por consecuencia, ¿verdad? Pero sí es algo muy conciso, ¿verdad? De que nos puede servir mucho para que si yo me voy a estar en un dilema donde se me presenta un cambio, pues que tengamos esa capacidad para poder decir, pues va, o sea... Desde adaptación. Y es de adaptación. Fíjate que yo tengo un dilema. A mí, por ejemplo, yo tengo más de 20 años trabajando en una dependencia, y yo les he dicho, y es la verdad, o sea, oye, ¿no te da miedo? Porque pues obviamente están los cambios cada 6 años, ya saben dónde trabajo, cada 6 años, y siempre hay gente que está con el temor de que va a haber el cambio y van a llegar nuevos jefes y esto y lo otro. Y, o sea, la vida sigue. Yo soy de la filosofía de que si no sé algo, lo aprendo. Claro. Así es. Claro. ¿Sí? Digo, fin de cuentas, gracias a Dios todos tenemos, las capacidades, ya véanse iguales o diferentes, para poder tener la capacidad de hacer cosas nuevas y no estancarse, y desde ahí quitas ese miedo. Y claro, aparte como dice, no es valiente el que tiene miedo, sino el que lo enfrenta. El que lo enfrenta. Sí, porque miedos todos tenemos. Es correcto, la cuestión es cómo reaccionas a esos miedos. Ellos te controlan a ti o tú los controlas a ellos, porque si no, es como, van a estar como tus amigos, cada momento en que hay un cambio o una presión, van a estar con el miedo, ahora literal, de qué es lo que va a pasar, en lugar de decir, ni modo, pues que sea lo que tenga que ser y a seguir adelante, ¿verdad? Claro, pero afrontar las consecuencias de mis decisiones. Claro. Y aparte también el típico cambio de los chicos, cuando van de primaria a secundaria, de secundaria a prepa y de prepa a universidad, o sea, ya sabes, ¿no? El nervio de dónde y eso. Pero te digo, ya es un trance, ya adaptándote esos miedos o nervios que son normales y médicamente tú no lo puedes decir, Lolis, la adrenalina. Claro, la adrenalina, a todo lo que da. Y es bueno, digo, dentro de sus límites, ¿verdad? Es como lo decía Lolis al principio, o sea, es un mecanismo de defensa. El miedo te va a ayudar para que tú midas tu capacidad primero y luego veas qué vas a hacer, o sea, huyo o enfrento la situación. Entonces, bueno, por ejemplo, yo ahorita recordé, por lo que estamos comentando, que si ustedes me hubieran preguntado cuando yo estudié medicina, ¿tú tenías miedo, Lolis, cada vez que ibas a presentar un examen? Toda la vida, cuando presenté un examen de la carrera, tuve miedo. Y tuve miedo como para salir corriendo en ocasiones, y en otras ocasiones pues afronté. Ahorita quiero platicarles, cuando presenté mi examen profesional, o sea, es un reto hermoso, donde la descarga de adrenalina está a todo lo que da, ¿verdad? En esa ocasión, no les había platicado, ahorita se están enterando ustedes, que me tocó a mí de jurado. Todo el mundo te ponen fechas, ¿verdad? Para poder presentar. Entonces, yo por estar estudiando y preparándome, no tomé la precaución de ir los primeros días a buscar jurado. Y cuando voy, resulta que de los jurados que estaban disponibles, lo formaba el presidente, ya ven que es presidente vocal, lo formaba el que era director de la Facultad de Medicina en mi tiempo. Entonces, la presión. Yo me quería morir y el miedo me invadía, ¿verdad? Sin embargo, el haber ido a presentar ese examen profesional
con el director del hospital y de la Facultad de Medicina de ese tiempo, me ha dado, yo creo que la mayor satisfacción que he podido tener en mi vida, y fue un reto muy, muy hermoso. Fue un reto que al vivirlo, pues me dio la capacidad que me diera cuenta que puedo como médico. Y claro, pues la prueba está en que tengo muchos años de ser médico. 33 años de ser médico. No, ya. Y si me preguntan ahorita si me pongo nerviosa cuando voy a atender a un paciente, pues no, ya no, ¿verdad? Porque ya son 33 años. Pero si enfrento algo nuevo, algo diferente, vuelvo a sentir la descarga de adrenalina que me alerta para saber qué voy a hacer. Les voy a preguntar. A ver. ¿Cómo sintieron ustedes cuando las invitaron al programa de Alas? Uy. ¿Se imaginaron Wow. estar al frente de un grupo, expresando, enseñando? Fíjate que a mí me pasó algo bien chistoso. Yo soy comunicóloga. Entonces, obviamente, pues entra el nervio porque pues con la emoción, sí, yo quiero ayudar, sí, vamos. Pero ahora sí, como dicen, a la hora de los trancazos, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Y si se me trabo, y ya sabes, no, el nervio todo lo que da. Ahora no me detienen, ni me echan carrilla mis compañeros. Leve, pero sí te das cuenta. Pero sí, o sea, date cuenta, brincas y... Tuviste ese nervio, tuviste ese estrés, pero era algo que ya sabíamos, por eso nos invitaron, o sea, que ya traíamos ahí toda esa experiencia de que hemos estado estudiando, que hemos estado aprendiendo, creciendo, ¿sí? Y te invitan, pues porque tienes que empezar a aportar lo que ya has aprendido, ¿no? A alguien que lo necesita tanto como tú en un momento dado lo necesitaste. Pero ¿qué tuviste miedo? A estar enfrente de gente que dices tú, ni me conocen. Sí. Voy a hablar, que es un miedo de los más comunes, de los más comunes, natural, ¿no? y el de estar enfrente de las cámaras. Yo te digo, yo cuando ya vi el programa, ya en repetición, invito a mis hijos. Programa. Sí, el primer programa, y en la sesión, sobre todo fue la sesión, creo que fue la sesión que yo invité a mi hijo y me hizo el favor de acompañarnos, y salimos de ahí. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, no, pues qué tramposa, tú eres comunicólogo. Y yo así como que, pero es que eso no tiene nada que ver, o sea, entiéndeme. Pero digo, a fin de cuentas el nervio siempre va a estar, digo. Sí, porque es un mecanismo de defensa. Como les platicaba en una ocasión, ahora que una vez llegué y les dije, ahora sí ya sé lo que sienten los artistas cuando entran al escenario a cantar, que dices tú, ay, no, pues ellos ya tienen práctica. No es cierto, o sea, el nervio está siempre. Porque a fin de cuentas, pues te vas a topar, como dices tú, Pili, con gente que no conoces, bueno, que ahorita ya los conocemos, y les mandamos muchos saludos y besos, que no los conoces, pero dices tú, ¿cómo van a reaccionar? O si me hacen una pregunta y me pescan en curva, ¿cómo voy a hacer? Sí, ese tipo de detallitos, pero... Sí, pues lo estamos comentando porque... son experiencias de la vida diaria, y por ejemplo, si no hemos aceptado este proyecto tan hermoso que es Alas para Vivir, pues nos hubiéramos perdido la experiencia y la oportunidad que ahora sentimos, la satisfacción de poder apoyar a personas que lo necesitan tanto, ¿verdad? Sí, y por cierto, pues queremos enviar un saludo a Jan. Jan, un abrazo. Sabemos que probablemente no nos estás viendo ahorita, pero en la repetición nos podrás ver. Y al doctor Erasmo también. A nuestro maestro. Siempre nos ayuda, nos apoya, nos echa porras, y aunque no lo crean, también nos llama la atención. Sobre todo es por parte pues de hecho, ya hemos platicado en otros programas que este proyecto es un proyecto idea original del doctor. Es correcto. Y nosotras nos sentimos muy privilegiadas de esta gran oportunidad que él nos ha dado. Nos sentimos, incluso porque lo decimos así abiertamente, privilegiadas, porque es un regalo que la vida nos está dando a través de él. Se supone que nosotras en el taller vamos a apoyar a personas, vamos a servirles, y resulta que salimos muy bendecidas y con mucho crecimiento personal. Eso es definitivo. Eso ya lo hemos platicado, ¿verdad, chicas? O sea, es como el doctor nos dice, en el momento en que tú aprendes algo, adquieres el compromiso de transmitirlo. ¿Para qué? Para que pueda el círculo de la energía del universo pues cerrarse, ¿sí? Y al momento en que tú lo estás transmitiendo a otras personas, como en este caso el grupo de Alas, se siente muy bonito
todo el agradecimiento de la gente y se siente aún más bonito ver de qué manera lo están aprovechando, claro. ¿sí? Porque es como dice el doctor, mientras ustedes sigan creciendo, yo voy a seguir creciendo porque siempre hay una manera de seguir aprendiendo. Y Así sobre es. todo que vemos los cambios que ellos mismos nos cuentan. Claro. O sea, porque no es de que yo vengo a presumirles y esta persona ha cambiado. No, ellos vienen y nos platican. Claro, Sí. definitivamente. Fíjense que ya nos queda muy poco tiempo, chicas. ¿Qué les parece si les queremos pasar unos tips? Bueno, vamos a ir al corte y regresando les vamos a pasar unos tips para superar los miedos. Es correcto. ¿De acuerdo? Gracias. Ay. Regresamos aquí al programa de Alas para Vivir con el tema miedos al cambio y quedamos pendientes de darles unos tips para identificar y mejorar esos miedos, para superarlos. Y vamos a empezar pues con el primero que ya lo habíamos estado mencionando, que es admitir que uno tiene miedo, ¿sí? Y pues eso es bien importante porque al momento en que lo empiezas a admitir, ya empiezas a aterrizarlo, a sentirlo de una manera más realista. El segundo paso sería anotarlos para estructurarlos y esquematizarlos de una manera más realista, que ya se vean como físico. Está comprobado que si tú lo escribes, vas a identificar más fácil, o sea, como que fluyes de una manera más sencilla al escribirlos. Es correcto. Y entonces tienes la capacidad de decir, no, pues si tengo, no había pensado. Sí, hay veces que no te das cuenta y al momento en que ya estás concentrado, reflexionando, dices tú, caray, tuve miedo a aprender a manejar en algún momento, ¿sí? Porque a lo mejor más chiquillo, de que no sabes manejar, hubo un choque, hubo algo que no te gustó, te asustó, whatever. Exactamente. Y por eso hay veces que el hecho de anotarlos, como dice Lolis, te salen situaciones o miedos que no los habías percibido. ¿Sí? Exactamente. El otro es investigar, como ahorita lo estaba mencionando, de dónde hemos adquirido ese miedo o cómo fue que nos lo inculcaron, así como dijo Gaby al principio del programa, ahí viene el coco, te va a llevar el hombre del costal, si no te portas bien, si no te duermes, etcétera. O sea, son a veces miedos que traemos desde muy chiquitos y que los vamos agarrando casi creo que como costumbre. Entonces ahí la cuestión es irlos identificando, como dijo Lolis, al momento de que los escribimos van aminorándose, van tomando una pauta más realista y más delimitada. Entonces ya te vas dando cuenta qué tan factible o te congela ese miedo. Entonces ya lo vas a empezar a controlar y a manejar de distinta manera para poder encauzarlo, canalizarlo y superarlo. Y tenemos más punto, ¿verdad, Luis? Otros tips aquí con respecto al punto anterior que platicaba Pili de investigar sobre el miedo. Nos vamos a dar cuenta, si somos honestos, que de eso se trata, ¿verdad? Así Todos es. estos ejercicios que sugerimos es para que honestamente admitamos las cosas. Es que los miedos, tenemos la idea de que los miedos los tiene la gente cobarde. Débil. La gente débil, la gente cobarde. No es cierto. No, todos. Los miedos, los temores los tenemos todos. Incluso, pues se mencionan incluso grandes productores de cine, artistas. Yo he leído, yo creo que ustedes también han leído alguna vez o muchas veces, como por ejemplo los cantantes así que vemos de manera tan extraordinaria, que dicen que siempre que van a subir al escenario, antes de subir al escenario, tienen miedo. Que lo van a superar ¿cómo? Afrontándolo, subiéndose, cantando, bailando. Y ya sueltan lo que traen. Entonces, pues para que nos demos cuenta que todos tenemos miedos. Es definitivo. Todos, o sea, no es cuestión ni de riqueza, ni de pobreza, ni de debilidad, ni de conocimiento. Ni no, nada, todo. ese es parte del mismo ser humano. Entonces el cuarto punto es, no hay nada de malo en tener miedo. O sea, cuando reconozco que los miedos forman parte de nosotros mismos, es como puede venir una solución, o sea, o es como yo podría de alguna manera superarlo. Pero aquí lo más importante, que ya lo estuvimos diciendo muchas veces durante el programa del día de hoy, es que si yo acepto que tengo un miedo,
yo voy a controlar o superar el miedo. Pero si yo no lo acepto, como muchas veces pasa, el miedo te está controlando a ti y te está impidiendo hacer cosas diferentes. Y buenas. Y cosas buenas, oportunidades, etcétera, ¿verdad? Entonces el punto número 5 es que nos preguntemos, cada uno de nosotros, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando elegí estudiar medicina que a mí, en lugar de que me animaran, por ejemplo, incluso mis papás, que en paz descansen, que los amo y les mando besos hasta donde sé que están, que mi papá me decía, pero es que hijita, es una carrera muy larga, mira, tu hermana estudió una carrera más corta y le va muy bien económicamente. Y yo, se le pasa. No, ¿verdad? O sea, sí, no, yo me arriesgué y estudié lo que me gustaba, pero siempre tuve miedo. Sí, claro. Acepto que tuve miedo, ¿verdad? Oye, está como yo, tú Lolis, cuando yo les dije a mis papás que iba a estudiar comunicación. ¿Qué? Pero si tú ni hablas. ¿Y no hablabas? No. ¿En serio? Ay, Dios. Fue un reto para mí, entonces, eso sí es cierto, tienes toda la razón. Ya ven. O sea, aquí eso sí es una sorpresa. Otro testimonio más que no sabíamos, ¿eh? Definitivo. Bueno, el 6º punto es, para poderlos combatir, lánzate a hacer las cosas. Sí. O sea, por ejemplo, si Gaby no hubiera entrado a comunicación, pues a lo mejor estaba aquí toda timidilla. Es más, no exacto, no estaría aquí. No estaría aquí, ¿verdad? Definitivamente. Digo, haciendo otras cosas, ¿verdad? Como buena ama de casa. Esa parte. Pero así como está ahorita, pues no, ¿verdad? Pero sí, hay que aprovechar las oportunidades. Sí, entonces hay que lanzarnos, ¿verdad? Y de alguna manera, por ejemplo, se menciona aquí la cantidad de oportunidades que pierdes por sucumbir a tus miedos. Y otra cosa es, ¿cómo se puede vencer un miedo? Intentando. Claro. Intentando. Y yo cómo aprendí a suturar, a hacer suturas de una herida. Una tras otra. Practicando. Y ahorita hablando de eso de prácticas, tú Lolis. Y de intentar, pues estaba el grupo de Alas para Vivir, ¿sí? Que ahorita Gaby nos va a dar la información, porque ahí les ayudamos a la gente, mejor dicho, a que tengan las herramientas que necesitan para poder ir superando esos miedos, ¿verdad, Gaby? Sobre todo afrontar las situaciones, llámese miedos, ansiedades, depresiones, pérdidas, duelos, perdón. Entonces, sí les hacemos una cordial invitación de todo corazón, créanme, no se van a arrepentir. Y no lo digo yo, lo dicen nuestros alumnos y gente que está bien interesada. De hecho, hoy 2 personitas por inbox me buscaron para pedirme información. Es en Abasolo 871, entre Diego de Montemayor y Doctor Cos, en el barrio antiguo, en el CNTI. Estamos de 10 a 12:30. Y algo nuevo y bien importante, interesante. Por idea de nuestro doctor, y que nosotros lo queremos y lo apoyamos y todo, él tuvo la iniciativa de integrar a Alas de 9 a 10 de la mañana lo que es la yoga y próximamente Tai Chi, aquí con nuestra compañerita maestra. Entonces la verdad, qué padre experiencia el poder aprender, compartir y sobre todo, ¿saben qué? Darse el tiempo para poder desbloquear todo eso que podemos traer a lo mejor malo o erróneo y de manera gratuita. Así es. Más padre. Y me falta el último punto. Sí, a ver. Claro, pues chicas, ya me andan brincando, aviso que me están queriendo brincar. La de comunicación. Es que ya me avisaron. Ya nos dijo la productora, el último tip es que vivamos en el ahora, porque muchos de los miedos que vivimos es porque estamos pensando en el futuro. Es correcto. Entonces vivamos en el aquí, en el ahora, y disfrutemos el vivir y arriesguémonos a cambiar. Sí, ¿verdad? Entonces, pues un placer, chicas, y ya nos dijeron que... A mí me gustaría, por último, si me dan oportunidad y todavía tengo tiempo, 1 minuto nada más, y nos vamos al regalito que les traemos a la gente de tu música especial. Nada más, así brevemente. La verdad sobre el miedo. No le tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a lo que hay en ella. No le tienes miedo a las alturas, tienes miedo al caer. No tienes miedo hacia la gente que te rodea, tienes miedo al rechazo. No tienes miedo al amor, tienes miedo a no ser amado. No tienes miedo a dejar ir, tienes miedo a aceptar la realidad de que ya se fue. Y por último, no tienes miedo a intentar otra vez,
tienes miedo a ser lastimado por la misma razón otra vez. Es correcto. ¿Cómo ves? Cerramos con esto y con tu regalito que nos traes, Pili. Sí, es la cantautora Mercedes Sosa, tiene la canción de Todo Cambia, es una canción muy bonita, sí. Y pues con eso vamos a cerrar ahorita el programa el día de hoy. Muchas gracias, mi nombre es Pilar Elizondo, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. Gabriela Arzamendi para servirles. Yo soy la doctora María Dolores Cerda Ruiz, un placer. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Bye. Cambia lo superficial, cambia, que yo cambie. Entonces, el día de hoy vamos a manejar un poquito ese tema. Y no nada más miedo al decir a los monstruos que desde chiquitos nos enseñan que si no te duermes, duérmete porque viene el coco. Claro. ¿Sí? O desde chiquito, si no sales bien en las calificaciones, te hago esto. Y pues obviamente los niños empiezan a asustarse. Y desde ahí empezamos a cargar con ese costalito de miedos. Uh-huh. Así es. No sé si quieran empezar ustedes a comentar algo sobre los miedos, chicas. Bueno, yo lo que quiero platicarles el día de hoy es que los miedos es algo que es inerte a todo ser humano. De hecho, el miedo en sí mismo, pues es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, sobrevivir. Sí. El detalle aquí o lo interesante no es... Yo no discuto que sea algo verídico, definitivamente, pero ¿estás de acuerdo o están de acuerdo que ya por lo general ébola y ya todo el mundo se quiere vacunar, ya todo el mundo se quiere traer su cubrebocas y demás, sin realmente conocer qué es en sí el ébola, de dónde viene y si efectivamente existe? Entonces, a mí me gustó esta pequeña historia para empezar a hablar con ustedes por eso. Porque los miedos son naturales. El miedo es una emoción que siempre vamos a llevar. Ya no estoy hablando. Pero aquí el detalle está que, por ejemplo, hasta dónde nosotros podemos limitar esos miedos. A que los miedos no nos limiten, a que no nos controlen. Porque tendemos a hacer eso, a que los miedos nos controlen. Voy a Bagdad a matar a 5,000 personas. Y se va la peste, ¿verdad? Pero resulta que el peregrino pues se queda molesto, pero también se va. Al poco tiempo se vuelve a encontrar el peregrino a la peste y resulta que le pregunta, oye, me echaste mentiras, tú habías dicho que ibas a matar a 5,000 y mataste a 50,000. Y le responde la peste, no, yo llegué a matar los 5,000, el resto murió de miedo. Qué tremendo, o sea, qué tremendo. Y dices tú, wow, o sea, te impacta porque a fin de cuentas yo creo que es un miedo a lo desconocido. Uh-huh. Es, por ejemplo, yo lo comentaba hace rato con un compañero en la oficina, le digo, es que es como ahorita que el ébola. Que tengamos miedo, o sea, eso no tiene nada de malo. Es más, es hasta fascinante saber que tenemos miedo porque como mecanismo de defensa nos sirve a todos. El problema es qué ocurre cuando cuando permitimos nosotros que el miedo se quede en nosotros y que eso nos impida seguir caminando o seguir avanzando en nuestro diario vivir. Eso definitivamente yo creo que es lo que nos da un cambio para que podamos decir, bueno, porque estamos platicando hoy nuevamente sobre miedos, ¿verdad? Y como bien decía Gaby hace un momento, los miedos, por ejemplo, o el miedo al cambio, que es lo que estamos platicando el día de hoy, es, por ejemplo, tenemos miedo de cambiar de empleo, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas nuevamente a un programa más de Alas para Vivir. Este día les vamos a hablar sobre miedo a los cambios. Y hoy me acompañan mis compañeras Lolis y Pili. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Y pues como siempre les digo yo, siempre agradecida y bendecida por estar aquí con ustedes y con mis compañeras, aportando un poquito o mucho de lo que nosotros sabemos, de lo que aprendemos y podemos ayudarlos a ustedes. En esta ocasión me gustaría iniciar con un pequeño historia sobre qué es el miedo. Fíjense que cuentan que un peregrino iba caminando por el bosque y de repente se encontró con la peste y le pregunta a la peste, ¿a dónde vas? Y le dice la